Porque hacemos nuestra declaración de fe no porque ya me la aprendí de memoria, ¿sí? Pero ¿qué tan de memoria llevas todo lo que repetimos, verdad? Del saber que esta es mi Biblia, que esta es toda inspirada por Dios, ¿verdad? Y en ello vamos a ponernos de pie y vamos a repetirla, pero dile al Señor antes, Señor, que todo esto que digo, Señor, que todo esto que repito, se haga una realidad en mi vida. No únicamente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores y hacedores de su palabra. Amén. Porque una iglesia firme, hermanos, necesita ser oidor y hacedor de su palabra. Necesita ser firme en todo tiempo. Me recuerdo de una anécdota que una vez contaron de alguien que entró allá por El Salvador. Ya ven que las guerrillas estaban tremendamente. Y un día entraron a una iglesia como esta y cerraron las puertas. Y dijeron, el que verdaderamente sea cristiano, que lo diga. Y apuntándoles, han de haber dicho, de seguro, si decimos que somos cristianos, aquí nos van a matar. Y algunos dieron un paso al frente y dijeron, yo soy cristiano. Y algunos temerosos, hermanos, se hicieron para atrás y se escondieron. ¿Sería una iglesia firme? ¿Y qué les dijo aquel que estaba apuntando? Vengo porque yo soy cristiano. Pero fíjense nada más, apuntando, ¿verdad? Pero ¿cuántos? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Aquellos estaban pensando que los iban a acribillar por ser cristianos. Pero ¿qué tal fue, hermanos? Que aquellos cobardes que se escondieron, ¿verdad? Y no hicieron frente a lo que creemos. ¿Por qué es honroso, hermanos, ser cristiano? Porque nadie nos escogió sino Él, el Señor. Porque no me escogisteis vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros, dice el Señor. Así es que tenemos una gran bendición, hermanos, de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? De ser llamados hijos de Dios y a toda honra, ¿sí? Es un privilegio, pero demostremos que somos como hijos de Dios, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces decimos nuestra declaración de fe, esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vamos ahí al libro de Efesios, capítulo 6. Versos 10 y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿de dónde tomamos fortaleza? De la fuerza de Él, ¿verdad? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme, ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque fíjense, hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿contra qué? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense con quiénes luchamos. No luchamos con aquellos que tienen un cuerpo como nosotros, hermanos, sino aquellos que no los vemos por atrás porque todavía somos carne, podemos discernir, pero fijémonos bien, ¿contra qué?
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma, ¿qué? Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué va a pasar con nosotros? Estar firmes. Quiere decir, hermanos, que ante cualquier situación tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos firmes. Y dice así, para que en aquel día nosotros podamos estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, ¿qué cosa? Todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense bien, hermanos. Eso quiere decir que tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Contra qué nos defendemos, hermanos? ¿Cómo se defendió Jesús cuando estuvo 40 días, hermanos, contra el enemigo? Con la palabra. Eso quiere decir que tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla, ¿verdad? Y ahí el Señor nos va a dar la victoria. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando los unos por los otros, hermanos. Y Pablo tenía un gran carga, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, porque el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. ¿Es un compromiso? Sí, es un compromiso. Ser cristiano es un grande compromiso, hermanos. Llevar la palabra es un grande compromiso. Que la gente crea por la palabra, hermanos, pero también nos ven y también saben si nosotros lo que decimos, acuérdense de lo que le decía el Señor de los fariseos, haz como ellos dicen, pero no hagas como ellos hacen. Tú no puedes creer en las personas, hermanos, que pueden estar diciendo que son cristianos, hermanos, y está a la hora de la palabra. Fíjense qué irreverencia. Me ha tocado ir a unos lugares. Yo sé que aquí esto no existe, y si alguien ha tenido en mente, bórrenselo por favor, porque eso no es de Dios. Agarrar como ahora en los teléfonos se descarga la Biblia, se cree que se está viendo la palabra, pero hay quienes están jugando, hermanos, en un iPad o con el teléfono. ¿Tú crees que esto va a ser de Dios? Esto no es de Dios, hermanos. ¿Tú crees que como persona cristiana esto te va a dar crecimiento? El de los dulces, ¿cómo se llama ese juego de los dulces? El Candy Crush. Y hay quienes, ya voy en el nivel. ¿En qué nivel más? En el Señor. Yo creo que ahí es a donde tenemos que pensar en nuestra vida, hermanos. Estamos por terminar un año. Y lo que más deseamos es poner atención a su palabra para estar firmes. Por eso dice él, el que piense estar firme, mire y no caiga. Amén. Así es que nos da la armadura de Dios para nosotros, sí nos la da. Pero necesitamos, hermanos, ponérnosla en el lugar correcto. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde. Y te pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador nuestro,
en el cual, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, sabiendo que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, es el que hace la obra perfecta y completa, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, nos redarguye, Padre. Pero queremos, Señor, ser cristianos con fundamento, Señor. Cristianos que estemos preparados para toda acechanza que el enemigo tenga para con nosotros, Señor. Se llame enfermedad, se llame escasez de dinero, se llame situaciones de pecado, Señor. Todo aquello que vaya en contra de tus principios, Señor, queremos que sean deshechos en el nombre de Jesús. En ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque tú llevaste nuestras enfermedades, por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Ciertamente, Señor, la paz, Señor, que tenemos, la llevaste a cuestas, Señor. Señor, y esa paz, Señor, que solamente tú nos puedes brindar, Padre. Y no como el mundo la da, dice el Señor, tú nos las das. Por lo tanto, en esta tarde sea tu palabra, Señor, sea tu presencia en tu Espíritu Santo, hable a nuestras vidas, Señor, y permítenos, Señor, que esta palabra no torne vacía, sino que vaya con el propósito con el cual ha sido enviada, Señor. Hoy en esta tarde es enviada a cada uno de nosotros, Señor, que no torne vacía, Padre, sino que dé fruto, mucho fruto, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Así es que vamos a ver lo que es la armadura de Dios para nosotros. Yo sé que la hemos visto en muchas ocasiones y nos han explicado de ellas, pero ¿qué tanto hemos tomado o hemos echado mano de ella? La armadura de Dios, luchamos en una guerra espiritual, hermanos. Ciertamente tenemos una guerra espiritual. Todos los creyentes se ven acosados por los ataques de Satanás. De una manera o de otra, recordemos que dice su palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, los ataques de Satanás están a la orden del día, porque ya no pertenecen a su bando. Acuérdense que antes pertenecíamos al bando de él. Antes, hermanos, nuestro pecado, nuestra mala manera de vivir nos hacía estar en el bando de él. Pero un día llegó Jesús a nuestras vidas, hermanos, y lo transformó todo. Él llegó para quitar todo el pecado, para hacernos nuevas criaturas, porque dice 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que nuestra vida estaba en un bando que no era de Dios. Y vino el Señor, nos buscó y nosotros abrimos nuestros oíditos, nuestros ojos, le aceptamos en nuestro corazón, así como el día de ayer que se hacía la invitación a la gente, hermanos, y venía y adelante, sí, ¿quieren recibir a Jesús? Sí. Y créanme que han de haber traído su religión. Seguramente traían su religión, pero era un momento propicio para que Dios hablara a sus vidas. Y yo sé, hermanos, a lo mejor no los vamos a volver a ver, pero alguien me decía ayer, Miriam, dice, hace muchos años a mí me fue sembrada la palabra, nunca quise, y pasaron muchos años para que yo llegara al Señor y para que lo aceptara como mi único y suficiente Salvador. Y algunos en nuestras vidas, hermanos, a lo mejor han transcurrido muchos años, ¿verdad? Y a lo mejor tuvieron la oportunidad de que les hablaran. Yo me recuerdo mucho de mi mamá. Mi mamá, todo lo que hablara de Dios era abierta. Cuidado, porque era tan abierta que dejó entrar mormones y testigos de Jehová. Entonces, cuando mi mamá fue y paró en un lugar, ¿verdad?, donde ahí fue llevada el evangelio, ella comprendió que solamente hay un camino y que Él es el camino, como dice nuestro texto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a veces las necesidades, hermanos, nos hacen, porque mi mamá tenía mucha necesidad, pero mal orientada. Y ella lo que escuchaba, ella quería que se resolvieran sus problemas económicos, espirituales y todos los que traía como familia.
pero llegaba lo equivocado hasta que no llegó la verdad. Y en eso, hermanos, gracias a Dios por ello. Entonces fue cuando nosotros fuimos y compartimos con ella la palabra de Dios después de que recibimos a Jesús. A nosotros no nos llegó esa información. Yo la tenía en casa porque yo todavía estaba soltera y vivía con mi mamá, pero yo veía, ¿no? Y decía a mi mamá, no, es que a lo mejor es esto, y es que a lo mejor es esto. Y esto se hace por ignorancia, hermanos. ¿Sí? Por ignorancia está uno, ¿no? Hay gentes que tienen una religión y se van y se hacen limpias, hermanos. Hay quienes tienen una religión y van y consultan el horóscopo todas las mañanas antes de empezar el día, cuando le podemos decir al Señor, ve al frente de mí. Pero hay quienes piensan, ¿no? Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Porque nos falta la armadura, porque nos falta conocer de Jesús, porque no somos doctrinados. Aquí la iglesia, hermanos, está fundamentada sobre 4 verdades fundamentales. Cristo viene porque sabemos que viene pronto. Cristo salva porque murió por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Cristo sana porque es nuestro sanador, hermanos. Amén. Y aunque haya enfermedades, ¿sí? Porque no predicamos una sanidad que solamente a Él le concierne hacerla, hermanos. Solamente Él sabe en los momentos en que nos sana. Ahorita que decía nuestra hermana Pilar, ya no tengo cáncer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué tal si tenemos una enfermedad, hermanos, y continúa y continúa? Como ha habido muchas enfermedades, ¿no? ¿No nos enfermamos de gripa? Sí, nos enfermamos de gripa. Tenemos, este cuerpo, hermanos, es un cuerpo sensible. Es un estuche frágil, que con un golpe puede hasta morirse, que con un golpe puedes tener un derrame. Esto quiere decir, hermanos, que si Dios lo permite, es porque un día lo recibimos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, y Él sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Pero reconocemos que Él sana, reconocemos que Él sana. Entonces, viene, salva, sana y bautiza con su Espíritu Santo. Amén. Y lo creemos. Eso es por lo que estamos fundamentados. La iglesia cristiana de ISEM, Toluca, esos son nuestros fundamentos. Amén. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos que ser inmovibles. Inmovibles. Por eso necesaria es la armadura de la fe, hermanos. Por eso es necesaria, ¿sí? Sabemos que ya no pertenecemos a ese bando. Sin embargo, Pablo nos dice que usemos cada pieza de la armadura de Dios para resistir sus ataques y permanecer firmes aún en medio de los mismos. O sea, en medio de nosotros mismos, hermanos. Se pueden disparar. Me recuerdo mucho en una ocasión, nosotros asistíamos a la iglesia de discípulos que está aquí en las calles de las Torres, ¿verdad? En la calle de Providencia, así se llama, porque hasta así le pusieron, Providencia, porque el pastor cuando compró ese lugar le puso nombre, estaba sin nombre en la calle y le pusieron Providencia. Por eso es que se llama Providencia. Y me recuerdo que nosotros éramos una iglesia patito. Patito porque no teníamos una R, ahora ya existen los AR. Pero en aquel entonces no, hermanos. Entonces la iglesia, el hermano era laico, el hermano nunca fue a ningún instituto bíblico. Entonces él lo que hoy imaginaba, hoy lo predicaba. ¿Sí? Y así fuimos muchos llamados, ¿eh? De verdad que hubiese sido la iglesia una de las iglesias más grandes, la iglesia de discípulos, porque aún de la ignorancia Dios conocía el corazón de este hermano y el Señor empezó a hacer su obra.
Sin embargo, hermanos, al cabo del tiempo se distorsionan las cosas, hermanos. Y el hermano fue distorsionado totalmente porque hace falta conocer de la palabra, hace falta tener fundamentos, hace falta que nos instruyan, hermanos. ¿Sí? Recordemos que Pablo fue instruido por Gamaliel, un teólogo. ¿Sí? Y aún en medio de ello recordemos cómo iba en contra de los cristianos. Y conociendo, teniendo teológicamente, conociendo lo que era Dios. Pero fíjense cómo muchas veces se puede desviar. Imagínense si conociendo muchas veces se desvían las cosas. Imagínense no conociendo. Partidarios de cualquier cosa, de cualquier viento de doctrina. Oh, esta suena bien. Esta también. No, esta también. Y conocí a una persona que brincaba por aquí, brincaba por allá, y testigos de Jehová, séptimo día, y así. Y llegó el momento en que no sabía nada, porque no había un fundamento. Por eso nuestra vida tiene que tener un fundamento. ¿Tenemos acechanzas del enemigo? Sí. ¿Entre nosotros mismos? Sí. Por eso, cada día, el Señor tiene que hablarnos directamente y saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una vez decía alguien, pues es que cuando ustedes les pregunten sobre qué está fundada tu doctrina, ¿qué es lo que van a decir? ¿Sobre qué? Sus 4 verdades, ¿y cuáles son? Eso. Pues, no sé, pues somos salvos, pero no sabemos el fundamento, ¿sí? Quiere decir, hermanos, que nuestra vida, es que me invitaron a aceptar a Jesús, sí, pero ¿cuáles son tus fundamentos? En la semana tuvimos oportunidad de hablar con una hermana que está ahí en el hospital, y es sobrina de una hermana que nosotros conocimos. Enrique compartió con ellos mucho tiempo la palabra de Dios, la familia Morales. Y resulta que ellas han andado en muchas iglesias. Han estado aquí, han estado allá, han estado por allá, y como que han viajado por varias de las iglesias. Y le preguntábamos, ¿no? Porque ella mucho tiempo se separó del Señor, y hablábamos con ella y le decíamos, no, es que ahora que regresé al camino de Dios, el Señor ya me dio mi casa, y esto, y no, ahora sí estoy bien firme. Oye, mija, y ya empezamos a ministrarle la palabra ahí, porque tenemos un tiempo especial que Dios nos permite en esto de poder platicar, de poder conversar y de poder ministrar. Y a través de ello le decíamos, ¿y en qué iglesia estás? ¿Sobre qué fundamento estás? Dice, ay, hermana, pues la verdad no sé. Fíjense, se va a una iglesia sin saber sobre qué fundamento tenemos. Sí, fue honesta. Dice, es que no sé. ¿Qué iglesia es, mija? No, pues ya nos dio referencias. No las conozco. Yo todas las iglesias no las conozco, hermanos. Y quizás a lo mejor nuestra iglesia sea tan estrecha, pero durante muchos años le hicieron muchas invitaciones a mi esposo, hermanos. Invitaciones de las cuales lo querían invitar para que fuera a Colombia, para que fuera a tomar un curso, para que fuera y se diera en la iglesia esto de los, ¿cómo se llama? No. ¿Qué? ¿Cómo? De los G12, pero aparte de los G12, estos que hacen los católicos también. ¿Cómo se llama esto, Señor? Esos, de los encuentros dichosos. Y vete a preparar, porque no sabes lo que va a haber. Y eran encuentros. Después, el reencuentro, el posencuentro. Y no sé qué tantos encuentros, ¿verdad? Que al final terminaban perdidos.
O sea, no se fundamentaba el encuentro. El encuentro, el reencuentro, el posencuentro, tantos reencuentros, y tus hijos, tus nietos estuvieron en todo eso, que terminaran todos confundidos. Y me decía Enrique, están invitándome para ir a Colombia a tomar el curso para estos dichosos encuentros. Nosotros nos asiste nuestro pastor, nuestro hermano Hugo Aguilera, y empezamos a hablar, empezamos a platicar con él. Eso no es de Dios. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que se va a dar en la iglesia. Por eso aquí no tenemos tantos invitados, hermanos, a que vengan y nos prediquen, ¿sí? Hay iglesias que cada 8 días tienen un invitado para dar la palabra de Dios, pero aquí los únicos invitados que vienen es el hermano Hugo y en lo que nosotros creemos, hermanos. Porque ¿saben que a veces se pueden ir con lo que no es o quedarse con lo que no es? ¿Sí? Y después nos van a decir, no, pues si usted, hermana, permitió ahí que entrara. Desde Enrique ustedes saben, los que han estado desde mucho tiempo atrás. Y solamente en Dios, hermanos. Por eso es importante la armadura de Dios, ¿sí? Pieza de la armadura de Dios, el cinturón, que es la verdad, hermanos, ¿sí? Dice, Satanás lucha con mentiras y algunas veces estas parecen ciertas, pero solo los creyentes tienen la verdad de Dios que pueden derrotar las mentiras de Satanás. Y a través, hermanos, de las mentiras, Satanás es como envuelve. Por eso les digo qué tan importante es que nosotros conozcamos la verdad. Si no la conocemos, pues somos plato fácil para él. La ignorancia, de eso se vale el diablo, hermanos, para hacer estragos en nuestra vida. Por eso, el que piense estar firme, miren, no caiga. El cinturón, hermanos, entonces nos habla ¿de qué? De la verdad, ¿sí? Satanás lucha con mentiras y algunas veces estas parecen ciertas. Ay, sí, como que suena verdad. Pero mucho cuidado, hermanos. Por eso es importante ver en la palabra, ¿sí? Pero solo los creyentes tienen la verdad de Dios que pueden derrotar las mentiras del diablo. Y así es. Solamente a través de esas mentiras, hablando con la verdad que está en la palabra de Dios, no fuera de contexto, hermanos. La palabra de Dios se tiene que dar como es. Tiene una sola interpretación. Tiene varias aplicaciones, la podemos aplicar a varias cosas, pero solamente una sola interpretación. Amén. En eso es en lo que nosotros creemos. Cuando entramos nosotros al instituto y en la iglesia, el hermano no había tenido oportunidad de hacerlo, hermanos. Fue una guerra tremenda. Para nosotros fue una guerra tremenda porque nosotros el día que decidimos dijimos, es que para creer en esto que estamos creyendo, necesitamos prepararnos. Necesitamos hacer frente y si nos íbamos a preparar para pastores, pues necesitábamos conocer la verdad y llegar a un lugar donde nos instruyeran. En el Instituto Ana Sanders de la Iglesia Asambleas de Dios. Y fuimos y me acuerdo que nos invitaron a una graduación. Y esa graduación, ahí conocimos a Hugo de Lejecitos. Él era maestro. Y después nos conectamos con él, porque él vino a darnos aquí el instituto. Y durante 3 años, hermanos, el hermano lo tuvimos hospedado en la casa. Entonces nuestra cercanía con él fue como un hijo. Decía él que nosotros éramos sus papás, pero él fue nuestro papá para nosotros, hermanos, porque él nos instruyó en su palabra. Durante 3 años estuvimos en el Instituto Bíblico. Todos los días era de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 9 de la noche que teníamos el instituto, durante 3 años. Y el hermano pastor empezó una guerra con nosotros tremenda.
y empezó a tener muchos problemas. Y su esposa de igual manera, ella también había entrado al instituto y muchas de las cosas que él había predicado, hermanos, no tenían un respaldo bíblico. Entonces nosotros orábamos mucho por él y Enrique le decía, ¿sabes qué? Carlos, entra al instituto bíblico. La palabra mata, mas el espíritu vivifica. Y eran las palabras, ¿no?, que en ese tiempo nos hacía mención él. La palabra mata, pero el espíritu vivifica. Y nunca quiso entrar, hermanos, al instituto bíblico. ¿Qué pasó en su vida? Por eso les digo, mientras no esté fundamentada nuestra vida en Cristo, hermanos, ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos va a separar del amor del Señor. Pero cuando no esté fundamentada sobre la roca, hermanos, van a venir cualquier situación, hermanos, y nos va a derribar. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Al cabo del tiempo, se disolvió tanto su matrimonio como su vida espiritual. Hoy lo veo, no lo he visto ahorita, hará cosa de unos 2, 3 años, porque fue cuando Enrique partió con el Señor y luego me fue a visitar a la casa. Pero él se fue para Tijuana, hermanos, dejó la iglesia y le decían allá en una iglesia que él se congregaba, dice, es que dejé a la iglesia y estoy aquí viendo a ver qué el Señor tiene. Dice, ¿cómo eres un pastor? ¿No sabes que te van a comer el lobo las ovejas? ¿Cómo es posible que hayas dejado el rebaño? ¿Que eres un pastor asalariado? Fíjense, hermanos. Y él dejó la iglesia. Y ha sido una iglesia pero tan atacada, hermanos, que la verdad no sé ahorita en qué condiciones se encuentre. Pero pasaron muchos pastores ahí. Y ha sido tremendamente amartillada, hermanos. El día de hoy, él estaba aquí sobre las torres, tenía una iglesita que estaba empezando, y él creía que con los mismos fundamentos con los cuales inició al principio, iba a seguirse sosteniendo, hermanos. Y al cabo del tiempo todo aquello se desvaneció. La misma gente, hermanos, que estaba en la iglesia, se esparció como ovejas. Nosotros no nos quisimos esparcir, pero nos corrieron. No fuimos esparcidos por nuestra propia cuenta, porque nosotros amábamos nuestra iglesia, hermanos. Pero las necesidades eran diferentes. Si no, no hubiera nacido esta iglesia, hermanos, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y nos permitió prepararnos, y yo sé que nos seguimos preparando porque nos falta mucho, hermanos. Porque no podemos decir, ya, lo sabemos, lo conocemos todo, pero sí tenemos prevención, sobre todo por la iglesia, porque necesitamos, hermanos, que la iglesia esté firme, que tengan fundamentos precisos, inmovibles, hermanos, que no cualquier cosa nos pueda mover y poder cambiar. Al cabo del tiempo, muchos de los hermanos que asistíamos en esa iglesia, unos ya ni cristianos son, otros se fueron por acá, otros se fueron por allá. El caso es que, como dice la Escritura, que cada una de las ovejas se esparció y cada uno tomó su propio camino, hermanos. ¿Por qué es tan importante, hermanos, que nosotros tengamos la armadura? Porque a través del cinturón, hermanos, Satanás va a luchar con mentiras, ¿sí? Y algunas veces estas van a parecer ciertas, ¿sí? Porque hay gente que le cuesta tanto trabajo reconocer que se ha equivocado y poder decir, esto no lo es. Y a él le costó mucho trabajo reconocer que se había equivocado en muchas cosas, a este hermano. ¿Y qué fue de su vida? Las ovejas se esparcieron, cada una tomó su lugar. A Dios gracias, el Señor nos tomó y no nos fuimos. Nuestro refugio fue el Instituto Bíblico. Y nos veían como el patito feo, porque no teníamos pastor. Patito feo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Alguien nos adoptó y fue el hermano Hugo.
Gracias a Dios por esa adopción que el Señor hizo en nosotros, ¿sí? Otra parte, hermanos, la coraza, que es la justicia. Satanás a menudo ataca nuestros corazones, el centro de nuestras emociones, autoestima y confianza. La aprobación de Dios es la coraza que protege a nuestros corazones. Y precisamente en eso, hermanos. Cuando nuestros corazones sabemos que ahí están en medio todas nuestras emociones, hermanos. Hoy sí amanecí con manera de poderle alabar. Hoy sí amanecí con deseo de ir a la iglesia. Hoy sí voy. Pero mañana no. Mañana amanezco totalmente fuera del lugar, fuera de contexto, ¿verdad? Dice, en eso Satanás, hermanos, a través de la coraza, a menudo ataca nuestros corazones, el centro de nuestras emociones, de nuestra autoestima y confianza. La aprobación de Dios es la coraza que protege nuestros corazones. Fíjense bien, la aprobación de Dios es la coraza que protege nuestros corazones. Él nos prueba porque nos ama, nos aprueba porque nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. No es algo que nuestras emociones, Dios nos hizo con emociones, sí, hermanos, con sentimientos también nos hizo. Pero lo principal todo, hermanos, ¿dónde están enfocados? ¿Cómo los dirige Él? Amén. El calzado, buena disposición para difundir las buenas nuevas. ¿Qué se hizo ayer? Vámonos, se convocó. No, pues es que nada más les dijeron a los jóvenes. Yo no soy la joven, yo soy a lo mejor de las más grandes de aquí de la iglesia. Pero sin embargo me gusta cada cosa que se practica aquí en la iglesia, siempre me van a ver metida. Porque hay que ir a ver cómo se están moviendo las cosas y pedir dirección sobre todo a Dios, cómo se llevan las cosas. Así es que el calzado, buena disposición para difundir las buenas nuevas. Satanás quiere que pensemos que anunciar las buenas nuevas a otros es una tarea sin valor e imposible. Así es que eso, si has llegado a pensar, deséchalo, ¿sí? Porque es algo grandioso, no estarías aquí si no te hubiesen compartido las buenas nuevas, ¿verdad? De ese Cristo resucitado. Dice, la tarea es muy grande y la respuesta negativa demasiada, pero el calzado que Dios nos ha dado es la motivación para continuar proclamando la paz verdadera que está al alcance en Dios. Noticia que todos necesitan escuchar. Cada vez que a alguien les hablamos de la palabra de Dios. Qué bueno, Edgar, ya tenías mucho tiempo de no venir, ¿verdad? Ya tenías meses que no te habíamos visto. Pero fíjate que hay algo, que su palabra no torna vacía, sino que va con un propósito en la vida tuya. No sé qué ha pasado, pero créeme que estamos orando por ti. Porque aunque no vengan, no estamos orando por los que no vienen, estamos orando por ello, hermanos. Porque desconocemos las cosas, pero Dios sí las conoce. Y gracias a Dios que estás aquí. Por eso, mira y está firme. Que lo que un día, yo me recuerdo tanto cuando llegaste a la iglesia, te hicimos el regalo de la palabra de Dios, te bautizaste. Y ahí habla alguien, mi primer amor, dice la Escritura, ¿no? Pero hay quienes les gusta tener muchos amores, hermanos. Y a veces se termina uno y a ver, como la reconciliación de los matrimonios, ¿no? Nos peleamos, pero luego dicen que la reconciliación es mejor, ¿no? Y así a veces con Dios, ¿no? Nos peleamos porque las cosas no salen como nosotros queremos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nos apartamos de Él, o porque la gente no es como nosotros queremos. Aguas, ¿no? Porque no estás haciendo lo que yo quiero que hagas. O le pedimos a Dios algo y no está contestando como yo quiero. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Y cual sea la razón. Y yo en ese tiempo que te vi, ay sí, y esto, y no faltabas.
paz y esto y el otro. Pero ¿sabes qué pasa cuando nosotros nos empezamos a separar? Nos empezamos a olvidar de todo el amor y de todo el sacrificio que Jesús hizo. Por eso dice la Escritura que no tengamos por costumbre dejar nuestras congregaciones, hermanos, sino que seamos fieles. Porque de ahí, cada día, sin el tiempo, yo no sé si has estado leyendo, pero importante es la lectura, como importante es venir y escuchar la palabra de Dios y difundir las buenas nuevas de ese Cristo resucitado. Amén. El calzado, el escudo, la fe, lo que vemos con los ataques de Satanás en forma de insultos, contrariedades y tentaciones, que esas están a la orden del día, ¿verdad? Pero el escudo de la fe nos protege de los dardos del fuego que arroja el maligno. Con la perspectiva de Dios podemos ver más allá de nuestras circunstancias y tener presente que la victoria final es nuestra. Pero para entender la batalla y para entender lo que tenemos como armadura de fe, tenemos que saber para qué sirve. Si no la entendemos y si no la sabemos, como esto, el escudo que te protege, ¿verdad? No sabemos para lo que sirve, porque no lo traemos visible, hermanos, interiormente sobre nuestra vida. Es por ello importante que lo que vemos son los ataques de Satanás en forma de insultos, contrariedades y tentaciones, pero el escudo de la fe nos protege de los dardos del fuego que arroja el maligno. Con la perspectiva de Dios podemos ver más allá que nuestras circunstancias y tener presente que la victoria final es nuestra cuando estamos en Él. Amén. Separados de mí, dice el Señor, nada, pero nada podemos hacer. Amén. El yelmo, que es la salvación. Fíjense bien, todo lo que Satanás ha estado haciendo. Satanás, a través del cinturón de la verdad, lucha con mentiras. De la coraza, Satanás a menudo ataca nuestros corazones, ¿sí? Acerca de la justicia. El calzado, Satanás quiere que pensemos que anunciar las buenas nuevas a otros es una tarea sin valor e imposible. A él no le conviene que conozcan de Jesús. A él no le conviene que los que estamos aquí, hermanos, tomemos firmes decisiones. No le conviene. Porque él no quiere irse solo a donde él va. Y el escudo, lo que vemos son los ataques de Satanás en forma de insultos, contrariedades y tentaciones. Pero el escudo de la fe nos protege de todo esto. El yelmo, la salvación. Nuevamente Satanás quiere que dudemos de Dios, de Jesús y de nuestra salvación. El yelmo protege nuestras mentes de poner en duda la obra salvadora de Dios efectuada a nuestro favor. Eso es lo que hace el yelmo de la salvación, hermanos. A través de que Satanás quiere que dudemos de Dios, de Jesús y de nuestra salvación. Por eso a veces podemos decir, pues ya para qué, si ya volví a lo mismo. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Apartarnos de él, destino, fracaso. Destino, no saber ni para dónde vamos. Pero cuando estemos bien fundamentados en él, ni lo alto ni lo bajo, ni potestades ni principados nos van a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. La espada, el espíritu de la palabra de Dios. La espada es la única arma ofensiva en esta lista de la armadura, y hay momentos cuando necesitamos emplear la táctica ofensiva contra Satanás. Cuando somos tentados necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios. Solamente a través de ella, hermanos. De otra manera, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo se defendió Jesús? En los 40 días que estuvo en el desierto, a través de la palabra. Y Satanás iba y le ponía, y si postrares a mí, mira, vas a ver todo lo que vas a tener. No tentarás al Señor tu Dios. Mira, esta piedra le puedes decir que se convierte en pan. No solo de pan vivirá el hombre. ¿No la conocemos? ¿Cómo hacemos, hermanos?
la espada, que es la única arma ofensiva en la lista de la armadura, que solamente a través de la palabra de Dios podemos derribar lo que el enemigo tiene. Tenemos una invitación hoy en esta tarde. ¿Cuántos queremos ser una iglesia firme, hermanos? Tener como fundamento lo que estamos hablando, hermanos, porque está basado en la palabra de Dios. No es algo que nosotros inventamos para que se hiciera. No. ¿Jesús salva? Sí, nos ha salvado a todos, a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Jesús sana? Sí, porque Él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido sanados. ¿Jesús viene? Sí, hermanos, Jesús viene. Y dice ahí en el libro de Mateo capítulo 24, y estas cosas acontecerán para la venida del Señor. Habrá terremotos, habrá temblores, habrá enfermedades, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas no estamos viendo el día de hoy? Porque el Señor no tarda sus promesas como algunos tienen por tardar. Él es fiel y justo al llegar. Y va a llegar. ¿Y bautiza? Sí, hermanos, con la presencia de su Espíritu Santo. Tenemos un canto hermoso el día de hoy. Espíritu, renuévame. Espíritu, haz tu obra, ¿no? Y cuántas cosas en Él, porque es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hermanos. El cual nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, hermanos. Amén. Así es que por lo tanto tenemos que ser sellados desde el momento en que recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Así es que en esta hora, hermanos, no hay más que los retos que nosotros debemos de tener, seguir confiando, esperando y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hermanos. Amén. Y saber definir. Yo creo que en esta tarde a lo mejor no sabías ni en lo que estabas, vienes a la iglesia, pero no sabes ni sobre qué fundamento estás. Pero recuérdate algo, que tenemos la armadura de la fe, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. ¿Sí? Y a través de esa vestimenta, hermanos, a través de esa protección que tenemos de parte de Dios, es como vamos a derribar a nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. De otra manera, hermanos, no vamos a estaremos desarmados y no podremos tener victoria cuando Él nos ha dicho que seríamos más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que en esta tarde nos llevamos esto, ¿sí? Y lo apliquemos a nuestra vida todos los días, hermanos. Amén. Todos los días. Estamos por finalizar el año. A lo mejor tuviste curvas, a lo mejor tuviste algunas situaciones en las cuales te hicieron retroceder, pero hoy es el día que hizo Jehová. Hoy es el día en el cual podemos retomar el camino y decir, ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados me pueden separar del amor que es en Cristo Jesús. Hoy, Señor, gracias por este reto que tú me permites tener, porque sé que contigo lo voy a poder lograr todo, porque todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso, pero necesitamos conocerlo. Necesitamos adentrarnos en Él, hermanos. Necesitamos estar firmes en Él. Que nada ni nadie nos separe, nuestras convicciones sean inmovibles, hermanos. Por eso, importante, vente los viernes. Oramos por muchas necesidades, pero también nos están dando la palabra, hermanos. Vente los domingos a la escuela dominical, que es la columna vertebral del cristiano, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo vas a aprender si nada más crees que ¿pudieras hacer una sola comida al día, hermano? ¿Te alimentarías lo suficientemente para poder que tengas una consistencia fuerte? Yo creo que no, hermanos. Dicen que ahora tenemos que comer 5 veces al día para mantenernos bien alimentados. Imagínense comer únicamente un día el domingo.
Los reto a que no comamos toda la semana y vengamos nada más el domingo y al talento. ¿Sobreviviríamos? No. Y fíjense que también nosotros espiritualmente no podemos sobrevivir. La iglesia se les está dando los devocionales diarios, hermanos. ¿Siguen los devocionales diarios? Sí, y ahora quien mandó su correo electrónico les va a llegar diario. Quien no estuvo interesado, pues no lo leyó. Quiere decir que alerta. Y los que no estén en eso, infórmense para que les lleguen. A lo mejor alguien dice, yo ya lo sé todo. Les hablo de una persona que creía que lo sabía todo. Y vean en dónde terminó y dónde está ahora. Por eso nunca podemos presumir de algo, hermanos. Siempre la palabra de Dios es fresca, hermanos, y renueva cada día nuestro espíritu. Amén. Así es que tenemos que estarla buscando. Conéctense para recibir todos los días eso. No, yo con el domingo me basta. Te invito a que no comas toda la semana y nada más vengas el domingo al talento y así te la sigas toda la semana a ver si puedes subsistir. No lo podremos hacer, hermanos. Amén. Nuestro espíritu necesita diariamente estar bien puestos. Allá en Oreb, el pastor les da un libro de todo el mes, ¿verdad? Espero que tú lo tengas y se compra cada mes, porque hay la necesidad, hermanos, y no es una iglesia de 2 ni de 3, ni de 20 ni de 50. 3,000 gentes. Es muy grande la iglesia. Y cualquier situación, hermanos, que se pueda por ahí fugar, está el libro. Si la gente no lo compra, o si la gente lo compra y lo guarda y no lo lee, ya es responsabilidad de cada quien. Y aquí lo mismo, se da, pero ya es responsabilidad de cada quien. Por eso, ¿queremos una iglesia firme? Necesitamos cristianos firmes. Necesitamos gente que conozcamos la palabra, porque recuérdense que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu camino, Padre, que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos puedan separar de ti, Señor. Gracias por Lulú, gracias por Pilar, gracias por sus familias, Señor, que hoy nos visitan, Padre. Gracias, Señor, porque sigan en tu camino, Señor, porque ni a diestra ni a siniestra, Señor, se aparten, como le hacías mención a Josué, Señor, que no se aparte el libro de la ley, que ni a diestra ni a siniestra. Y, Señor, Josué fue obediente como lo fue Moisés, Señor. Hombres como cada uno de nosotros, Padre, pero con una disposición de firmeza, Señor, como la que hoy nos estás invitando a tener, Padre, para que nada nos aparte de ti, Señor. Haznos firmes, Señor, como lo que hoy, con esa armadura que tú has puesto en nosotros, Señor. Yo sé que Satanás va a querer hacer muchas cosas, Padre, para quitarnos, Señor, y con mentiras quitar tu verdad, Padre. Pero poderoso eres tú, Señor. Poderosa es tu palabra, Señor. Poderosa es ella, Señor. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, haznos, Señor, obedientes al mandato tuyo, Padre. Acordémonos que la desobediencia fue la que hizo que fueran y salieran del huerto de Edén. Por lo tanto, Padre, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles a ti. Estamos por terminar un año. Dentro de 8 días, Señor, nos vamos a reunir para ese desayuno, Señor, donde vamos a dar tu palabra, Padre, donde vamos a agradecer por todo, Señor, lo que tú has hecho a lo largo de este año con nosotros, Dios. Y tenemos todavía un domingo más, Señor, en el cual vamos a estar aquí en la iglesia, Padre.
pero sí te pedimos, Señor, que la iglesia la afirmes cada día, Padre, que tengamos como fundamento, Señor, lo que hemos creído en ti, Señor, que solamente con la espada, Señor, podremos defendernos de los dardos del enemigo, Señor, que es a través de tu palabra, Padre. Yo sé que el enemigo, Señor, está queriendo destruir la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por eso el pensar que el que estemos firmes, miremos y no caigamos, Señor, sino que tú nos alientes y nos fortifiques, Señor, porque te necesitamos. De ti viene la fortaleza, Señor. Te agradecemos en esta tarde y permite que esta palabra no torne vacía, Señor, sino que vaya con el propósito con el cual ha sido enviada, mi Dios. Te agradezco tanto por estos momentos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús por todos aquellos enfermos, Señor, por los cuales oramos el día de ayer, Señor. Que tú hagas tu obra, Señor, en ellos, porque tú hagas tu obra en aquellos que recibieron tu palabra, aquellos que te recibieron como único y suficiente Salvador, Señor. Que no torne vacía, Señor, todo aquello, Padre. Te lo pedimos en esta tarde, mi Dios. Y esta palabra, Señor, que seamos oidores y hacedores de ella, Padre. Mi Dios, te agradecemos en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, nos saludamos.